Ya hablamos hace unas semanas de lo potentes que son las cámaras que tienen ya nuestros teléfonos móviles desde hace unos años. Es una barbaridad la calidad que ofrecen estas cámaras. Si bien es verdad que, como dije, ya solo por dimensiones es imposible que tengamos la calidad que nos puede dar nuestra cámara profesional, hoy en día con nuestros teléfonos móviles podemos hacer unas fotos impresionantes. Tanto es así que, como digo, se pueden vender en agencias de stock. Con este vídeo lo que quiero dar es un paso más allá y enseñaros cómo optimizar estas fotos para no tener rechazos en las agencias de stock. Cuando nosotros hacemos una foto con nuestro teléfono móvil van a pasar dos cosas de manera automática. La primera es que la va a guardar en un formato comprimido. ¿Eso qué quiere decir? Que va a quitar mucha información de la foto con idea de que esta imagen ocupe menos en el teléfono móvil. Y la segunda cosa que va a pasar es que va a tratar la imagen de manera automática, es decir, va a hacer un procesado mediante algoritmos para que la imagen quede visualmente muy atractiva. Y esto va a pasar por levantar las sombras cuando están muy oscuras, ajustar las luces que son muy altas, suavizar la piel, es decir, hacer una imagen muy atractiva para el común de los mortales, que cuando veas esa imagen sea más bonita. Pero eso tiene un pero. ¿Cuál es el pero? Que generalmente estos procesados deterioran mucho la imagen real. ¿Por qué? Como digo, porque esa compresión pierdes mucha información que luego ya no la puedes recuperar. Me refiero a información de color, información de luz, toda esa información se acaba perdiendo. Y estos procesados que te hablo de sombras, luces y demás son muy destructivos, generan ruido, generan artefactos y al final, aunque de una manera general eso no se termina por ver, en cuanto haces zoom, ese procesado se termina por ver y es una imagen muy deteriorada. ¿Qué va a pasar con esto? Que estas imágenes, las agencias de stock van a rechazarlas porque son imágenes demasiado procesadas. Bien, veamos esta imagen. Aparentemente es una imagen que visualmente está bien, de hecho, ¿qué narices? Está muy bien. El problema viene cuando lo vemos en detalle, que es como lo va a ver un editor, lo va a ver al 100%, ¿vale? Si, por ejemplo, nos metemos aquí en la parte de la sombra, fijaros cómo hay un montón de ruido, el detalle incluso está un poco difuminado, ¿veis que esto lo hace para suavizar más la imagen? Y esto es un problema a la hora de ser aprobada la foto. No digamos si en vez de mandarla tal cual, la queremos editar un poco. Fijaros que en cuanto yo edito un poquito, por ejemplo, levanto las sombras, fijaros cómo se dispara el ruido. Si yo lo toco un poquito, todo esto va a ir aumentando y generando problemas. Y eso es porque la información del archivo es muy pequeño, está todo comprimido y viene a destrozar la imagen, ¿no? Si lo vemos, en cuanto tocamos, el píxel se empieza a romper, está la foto, pues es muy difícil, por no decir imposible, que esta imagen quede aprobada, como digo, por la calidad que tiene. Entonces, ¿cómo conseguimos que esto no ocurra? ¿Cómo podemos conseguir que el teléfono móvil, cuando haces esta foto, no haga todos estos procesados? Bien, pues eso lo vamos a conseguir haciendo fotos en formato RAW. El formato RAW es un formato en el que mantenemos toda la información interna de la foto, es decir, mantenemos toda la información que tienen las sombras, las luces, los colores, y eso ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir que seamos nosotros los que editemos las fotos sin hacerlo de una manera tan destructiva. Es decir, si nosotros queremos hacer la foto un poquito más saturada de color, como tenemos toda la información del color, al saturar nosotros esos colores, no va a haber tanta destrucción del color, del píxel, ¿vale? Lo mismo pasa con las sombras. Si tenemos una sombra que está muy oscura y la queremos levantar un poquito, al ser en formato RAW y tener toda esa información, va a hacerlo de una manera que no destruya el píxel de la foto. ¿Y esto qué va a hacer? Que vamos a tener mucha más calidad, porque como digo, es una imagen que no está comprimida, es una imagen que tenemos toda la información. Ya sabemos que para que una imagen sea aceptada en una agencia de stock, lo que tiene que tener es la calidad técnica que sea buena. Bueno, pues esa calidad técnica, hacerlo en formato RAW, ya nos estamos asegurando que la vamos a conseguir. Insisto, también las condiciones de luz tienen que ser buenas. Si hacemos con nuestro teléfono móvil una imagen en un sitio muy oscuro y
y mal disparada, entiéndeme mal disparada, que no hemos hecho bien la exposición de la luz y demás, pues posiblemente tengamos problemas. Pero el tenerla en formato RAW nos va a evitar muchos problemas. Vamos a hacer una pequeña prueba con este pequeño Spider-Man que tenemos por aquí para explicaros un poquito mejor en detalle lo que os estoy contando. Vale, pues quiero que hagamos aquí esta foto a nuestro pequeño Spider-Man en la que si nos fijamos, esta la vamos a hacer en formato RAW. ¿Y por qué digo que le estamos exigiendo? Bueno, pues si os fijáis, por esta parte de aquí tenemos una fuente de luz muy grande y esto queda totalmente en sombra, ¿vale? Y si os fijáis, a la izquierda del teléfono me aparece formato RAW, máxima activada. Bien, pues aquí vamos a hacer esta foto, ¿vale? Y vamos a hacer otra con el RAW desactivado, ¿vale? Y le damos aquí. Aparentemente hemos hecho la misma foto, pero quiero que lo veamos de manera más en detalle. Vamos a verlo ya en el ordenador para que entendamos la diferencia entre JPG y RAW. Pues ya tenemos aquí nuestras imágenes. Si os fijáis en el lado izquierdo tenemos el .jake, que es el archivo comprimido que genera Apple. Viene a ser como el JPG con sus características, pero es el archivo comprimido. Y a la derecha tenemos el .dng, que es el formato RAW. Si os fijáis, la imagen aparentemente es exactamente la misma, con sus mismas características, pero veremos que tiene diferencias. Estoy haciendo estos vídeos porque quiero haceros ver lo potentes que es que son ya nuestras cámaras de los teléfonos móviles, que incluso en un formato comprimido la calidad ya es muy buena. Fijaros que si yo hago un zoom aquí de un 400%, en el archivo comprimido está muy bien, está perfecto. Es verdad que se ve aquí el píxel un poco más apretado, que se ve la compresión, ¿no? Y aquí, fijaros, se ve el píxel mucho más limpio. Digo esto porque finalmente tenemos una herramienta muy potente en la que disparando tanto en archivo comprimido como en RAW, aparentemente estas imágenes pueden ser vendidas de cualquier manera, pero tenemos detalles que van a marcar la diferencia. Fijaros de momento que si yo me pongo en el archivo, vamos a ver, en el archivo comprimido, vemos que el tamaño del archivo son 2 megas. Es un tamaño insuficiente para que la agencia lo apruebe. Necesita que sea un tamaño mayor y si os fijáis en el archivo DNG ya tenemos 48 megapíxeles. Es verdad que tenemos es una imagen mucho más grande, que eso es de 48 megapíxeles, frente al JPG que tenemos que son 24 megapíxeles, que por dimensiones es una dimensión grandísima. Pero se nos queda un poquito corto de tamaño de archivo. No obstante, cuando vamos a revelar la imagen, cuando vamos a editar esta imagen, si yo empiezo a editar el archivo comprimido y le empiezo a poner situaciones comprometidas, cuando digo situaciones comprometidas, es que empiezo a decir, oye, pues mira, quiero bajar la iluminación, bajar las sombras, quiero subir la claridad, quiero subir muchísimo la saturación, ¿vale? Y aparentemente, bueno, pues la imagen empieza a responder, pero ya fijaros que ya empieza a hacerme halos. Fijaros encima de la cabeza que me hace aquí ya un halo como una sombrecita. Fijaros el ruido que me está generando. Fijaros el píxel, cómo se va comprimiendo los bordes, ¿vale? Fijaros el halo que me genera aquí también, ¿vale? Todo eso es lo que está generando que no tenga toda la información como tiene el formato RAW, ¿vale? Fijaros aquí cómo el rojo ya se empieza a convertir en un rosa, más viene verdad que le estamos forzando mucho, ¿vale? Al píxel. Pero bueno, podemos querer una edición así y vemos cómo empieza todo ya a romperse. ¿Veis cómo empieza todo a romperse? Si yo cojo las mismas características que yo he metido en esta foto y se las voy a meter al DNG, ¿vale? Al archivo RAW, le digo que coja las mismas características y fijaros cómo ya no me genera esos halos, el píxel no está roto, no me genera ruido, ¿vale? Fijaros la diferencia, si yo comparo uno con otro, fijaros cómo visualmente me puede gustar uno más que otro, pero la calidad de la imagen aquí está mucho más deteriorada. En el archivo comprimido, en el de la derecha, está mucho más deteriorada. Y en cambio, en el archivo RAW
yo puedo seguir forzando. Fijaros que el halo que se me ha generado aquí encima de la cabeza, aquí no se ha generado, ¿vale? Fijaros cómo la imagen en definitiva está mucho más destrozada que en el formato RAW. ¿Por qué es esto? Porque el formato RAW tiene mucha más información. De hecho, os diría que el formato RAW, aquí, si os fijáis, vamos a seguir forzándole, podemos seguir forzándole un poquito más. Evidentemente tiene limitaciones, ¿vale? Pero fijaros que yo sigo ampliando, ampliando, ampliando aquí la exposición y me está manteniendo más o menos bien. Me lo está manteniendo más o menos bien por todos lados. Incluso vamos a forzarle más la intensidad, meterle como más saturación. Y el píxel ya empieza aquí a estar más forzado, pero aguanta, aguanta muy bien. Fijaros, sobre todo los bordes, ¿no? Los bordes los mantiene muy, muy bien. El píxel no termina por romperse tanto. Y aquí en el formato JPG, en el formato comprimido, fijaros todo esto como ya tiene mucho más ruido. Y esa es la diferencia que se va a ver en, cuando el editor coja nuestra imagen. Él verá todo este ruido, verá todos estos halos que se van formando y, y seguramente esa imagen sea rechazada. Bueno, ya veis que es un proceso muy sencillo, no tiene mucha complicación. Como he dicho, para que una imagen en stock sea aprobada, tiene que ser una foto que sea con concepto comercial, tiene que tener un buen encuadre, tiene que ser visualmente atractiva, pero sobre todo la calidad técnica tiene que ser lo suficientemente buena para que la aprueben. Si disparamos en RAW no vamos a tener ese problema y nos va a ayudar a que esa imagen sea aprobada. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao.